Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este webinar. Tenéis todos el panel del chat habilitado por si tenéis alguna duda durante este webinar. Hoy vamos a estar dando un webinar de switches exclusivamente, sobre todo con funciones avanzadas de capa 3, que nos han consultado mucho cómo gestionar a veces redes un poco más complejas. Así que la idea de este webinar es ver ambas secciones, ¿sí? Los switches tienen una gestión híbrida. Por lo tanto, la idea de este webinar va a ser mostrar algunas configuraciones comunes que podemos hacer dentro del cloud y también de la parte local, ¿sí? Donde vamos a tener muchas funciones adicionales que a veces no se ven por la gestión del cloud, que con el tiempo se está trabajando para migrarlo, pero bueno, podéis tener por lo menos un acercamiento de características, ¿vale? Así que vamos a comenzar directamente con esta presentación. Aquí tengo una pequeña agenda de lo que vamos a estar viendo hoy, que vamos a ver algunas diferencias sobre capa 2 y capa 3, sobre todo en los switches, todo lo que sea la gestión híbrida de switches, enrutamiento dinámico versus estático. Esto es una característica que tienen los switches en nuestros switches en las diferentes capas y en la gestión que tienen. También vamos a ver listas de control ACL, sobre todo para la sección de seguridad y protegernos de algunos ataques. Seguridad también a nivel de enrutamiento, todo lo que es la gestión cloud. Voy a hacer una demo de ambas secciones, de tanto la gestión cloud como la gestión local. Y al finalizar vamos a tener unas preguntas y respuestas por si tenéis alguna duda. Vale. Bueno, lo primero que quiero hablar es, y para entender un poco el concepto, siempre que hablemos de capa 2 o capa 3, vamos a estar refiriéndonos a lo que es el modelo OSI, ¿sí? Si bien el modelo OSI tiene varias capas dentro de lo que es la gestión de red, ingenieros de red trabajamos en la capa 1 a la capa 4, ¿sí? Ya capa 5, 6 o 7 son capas más para aplicación, más para entornos de desarrollo, pero toda la parte de comunicaciones siempre vamos a estar en las primeras 4 capas, ¿sí? Si hablamos de switches, exclusivamente los switches trabajan puramente en capa 2, ¿sí? La unidad de datos en capa 2 va a ser las direcciones MAC, por lo tanto siempre vamos a estar hablando de direcciones MAC, pero ya con switches de una gestión que es una L2 Plus o capa 3, ya vamos a poder hacer algunas tareas de gestión de capa 3, ¿sí? Como por ejemplo gestionar protocolos de enrutamiento, rutas estáticas, ¿sí? Algunos ACLs basados en IPs, algunos protocolos como un DHCP snooping, un relay, todo eso lo vamos a poder gestionar a través de switches de capa 3 y es lo que tenemos actualmente en nuestros switches, ¿sí? Tenemos una gestión completa de capa 2, incluso con PoE, en diferentes modelos, hay una gama muy grande de switches. Todos tienen la gestión de cloud, ¿sí? Dependiendo de la línea siempre, en este webinar voy a estar hablando de los switches de la línea cloud, y, pero todos tienen ambas gestiones, ¿sí? Tanto línea cloud como funciones híbridas. Si bien algunas características van a ser distintas según el modelo de switch, no es lo mismo un switch más pequeño que un switch quizás del tipo core, o tiene características a nivel hardware más grandes y también características de software, pero en general todos tienen las mismas funciones. Luego voy a marcar algunos casos específicos donde podemos encontrarnos quizás alguna función distinta, ¿sí? Vale, vamos a pasar. Principal diferencia entre lo que son switches de capa 2 y switches de capa 3, ¿sí? Por un lado tenemos switches lo que son no gestionados, switches que son gestionados y switches con L2 Plus o L3, ¿sí? A lo que viene a ser una capa 2 Plus y una capa 3 completa. Switches no gestionados son switches que directamente no tienen ningún tipo de gestión, sea local o sea a través de cualquier plataforma de cloud. Son switches que directamente lo que gestionan es la tabla interna de direcciones MAC, pero no hay posibilidad de gestionar los switches. Son switches que directamente lo que hacen es el control de MAC address, pero no tenemos la posibilidad de hacer configuraciones sobre esos switches, ¿sí? Ya cuando hablemos de switches gestionados, vamos a estar hablando de switches a través de una gestión local, una gestión centralizada, como puede ser una plataforma cloud, o incluso también con una controladora del tipo local, ¿sí?
Genius tiene ambas opciones, ¿sí? Una controladora del tipo cloud y también tenemos una controladora local que es EPC, ¿sí? Que es Genius Private Cloud, que es una controladora que se puede instalar de forma local, es una controladora para escenarios donde quizás la seguridad es muy alta y tenemos las mismas configuraciones, ¿sí? Que podríamos aplicar en el cloud, pero en un entorno local. Respecto a switches de capa 2 y capa 3, están relacionados al concepto de tener mayor capacidad de control sobre este tipo de tráfico, que es de capa 2 y de capa 3. Hay muchos escenarios donde generalmente todo lo que sea capa 3, vamos a estar hablando de un router, ¿sí? Un router es un dispositivo donde tiene el control de capa 3 completa. Que un switch tenga una gestión de capa 3 también es algo útil porque podemos evitarnos de hacer algunas configuraciones que podríamos hacer en un router, pero aceleramos quizás esa solución haciéndolo de un switch. Y también hay entornos donde quizás empresas externas gestionan el router y si tuviésemos que hacer una ruta estática o alguna configuración adicional, es complejo porque hay que pedir autorización. Teniendo un switch de capa 3, podríamos aplicar algunas configuraciones sin la necesidad de hacerlo directamente en el router. ¿Cuáles pueden ser algunas de las configuraciones? Sobre todo lo que tenga que ver con enrutamiento y con ACLs, ¿sí? Porque podríamos tener algún tipo de control de ACL por IP o por MAC dentro del switch y en un enrutamiento estático en el switch sin la necesidad de ir directamente a un router, ¿sí? Así que todas esas funciones sí la podemos tener en un switch de capa 3 y tenemos esa gestión híbrida, ¿sí? Dentro de nuestros switches, donde vamos a poder gestionar en ambas, en diferentes modelos, estas opciones, ¿sí? Sea por cloud o sea por local, que luego mostraré dentro de la demo algunas opciones que tenemos. ¿Qué son los switches híbridos y cómo funcionan? Esto es un poco el concepto que vengo comentando hace un rato, que es el switch híbrido, es la gestión, ¿sí? De ambos mundos. Podemos tener un switch en local y también un switch en el cloud. Y esto no quiere decir que o lo tenemos que gestionar en local o lo tenemos que gestionar en local, sino que podemos tener ambas gestiones, local y también en el cloud, ¿sí? Que es algo bastante útil. Si tuviésemos que hacer alguna configuración, por ejemplo, VLANs o alguna gestión de puertos, lo podemos hacer a través del cloud, sin la necesidad de estar en el lugar, sin la necesidad de una VPN. Lo podemos gestionar de cualquier lado del mundo y hacer las configuraciones que sean necesarias. Pero si tuviésemos algunas funciones o características particulares, como pueden ser, no sé, 802.1x o funciones avanzadas incluso de protocolos como RSTP, la gestión híbrida puede ser útil, ¿sí? Tener en cuenta que eso no se va a pisar con el cloud, ¿sí? Una característica que tenemos dentro del switch en local no va a reemplazar ninguna función en el cloud, ni va a afectar a ninguna característica, básicamente porque aún todavía no está en el cloud y estimamos que para fin de año, año que viene, ya todas las características de capa 3 van a estar disponibles en el cloud. Pero bueno, hay entornos donde también esta funcionalidad es bastante útil, más que nada porque no se pierde la administración completa, ¿sí? Luego voy a hablar de algunas características también especiales que tenemos en casos donde por alguna razón perdemos la conectividad con el switch en el cloud, ¿sí? Tener en cuenta que el único requisito para gestionar un switch en el cloud es registrarlo en el inventario y que el switch tenga internet. Solamente con eso ya podemos gestionar el switch totalmente por internet a través del cloud, ¿sí? Hay casos donde por un error de la configuración se puede perder esa comunicación, bueno, pero tenemos soluciones a eso en donde la gestión del cloud, por más de que se pierda, puede intentar recuperar su estado, ¿sí? Y para escenarios donde no es necesario o hay un acceso local, bueno, es mucho más simple porque se puede corregir e incluso añadir funciones extra, ¿sí? Esto es un poco lo que es una gestión híbrida, ¿sí? Lo que nos da la flexibilidad, ¿sí? de la gestión del router, ¿sí? Y como bien decía, una función que no está en el cloud probablemente esté en local, ¿sí? Hay muchas características de local que tenemos y no solo se puede gestionar a través de una web en local, sino que nuestros switches tienen la posibilidad de gestionarse a través de una consola, así con un clic o una consola de SSH, se podría gestionar el clic directamente una conexión segura y aplicar, no sé, funciones o características
o necesidades que tenga un técnico o una empresa, ¿sí? A través de tres formas de gestionarlo: cloud, local y una consola. Características importantes que quizás no vemos en los switches del lado cloud, pero sí que están incorporadas en todos los switches, ¿sí? Lo primero es enrutamiento estático y dinámico, ¿sí? Tenemos un soporte completo para el enrutamiento estático y también para protocolos dinámicos como RIP, NG, OSPF versión 3, para todo lo que sean topologías completas. Todo lo que es RIP, NG, OSPF y OSPF versión 3 son protocolos de enrutamiento dinámico, ¿sí? Así que eso también está incluido en todos los switches. DHCP Snooping para la protección contra servidores de DHCP no autorizados mediante la inspección de estos mensajes de DHCP. Le voy a mostrar un poco a qué se refiere un ataque del tipo de DHCP. QoS avanzado, que es la calidad de servicio, que podemos gestionarlo a través de puertos dentro del cloud y también dentro del local. DHCP Relay, soporte para el reenvío de solicitudes de DHCP, sobre todo escenarios también complejos, donde se necesite enviar a través de un DHCP Relay, no sé, tráfico, particular por alguno de los puertos. ACL en IP y MAC, que esto es algo importante porque también estamos hablando de la capa 3. El ACL en MAC sería una capa 2, pero el ACL con una dirección IP ya estamos hablando de una capa 3, así que podríamos tener también el control de listas de acceso por IP, sin la necesidad de que sean solamente por MAC. Límite de direcciones MAC, que también es otra configuración importante porque tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Voy a mostrar luego una especie de ataques, ¿sí?, que podríamos sufrir en una red, y tener un límite de direcciones MAC por puerto también puede ser un parámetro importante. IP SourceGuard, también otra función que tenemos que protege a lo que es la suplantación de direcciones IPs. Acceso por clic, que es la consola, y también soporte para 802.1x para quienes estén necesitando este tipo de soporte, ¿sí? Hay muchos escenarios de alta seguridad donde cualquier dispositivo que se conecte a través de un puerto de un switch va a necesitar una autorización, ¿vale? Así que esto va a ser útil, saber que está disponible y se puede validar todo este tipo de acceso a través de un servidor de radios. Es lo mismo que en la sección inalámbrica donde validamos niveles Enterprise, bueno, pero para la parte cableada, ¿sí? Y como comentaba, en muchos escenarios es necesario este uso, porque con esto evitamos que cualquiera se pueda conectar a un puerto de un switch y acceder a la red, ¿sí? 802.1x tiene esta posibilidad de control y es algo bastante útil para, bueno, estos entornos de seguridad. Esto es un ejemplo de habilitar el modo de gestión local. Dentro de esta pantalla se puede ver una imagen del cloud y hay una opción que dice Unlock Local GUI Settings, ¿sí?, que básicamente es desbloquear todo lo que es las características de la interfaz local en el switch. Con esto habilitamos todas las características que pueda tener un switch, ¿sí? Así que esto es una pequeña configuración que se puede hacer si vamos a gestionarlo a los switches de forma híbrida, ¿sí? Si solamente vamos a gestionarlo a través del cloud, quizás no es necesario habilitar esto, pero sí podemos habilitarlo para darle más características. Por ejemplo, en caso de 802.1x es necesario habilitar este tipo de función. Así que el único requisito es habilitar esto dentro del cloud para tener toda la gestión completa de la parte local. Cuando habilitemos esa función, esto es una imagen del switch en local. Como el switch va a tener una dirección IP local y también va a tener una salida a internet, el switch va a estar accesible para gestionarlo a través del cloud y también para gestionarlo de forma local con una dirección IP interna. ¿Qué nos va a pedir aquí? El usuario y la contraseña. Este es el usuario y la contraseña que se asigna en una red. Cada vez que estemos en el cloud, vamos a tener una sección de gestión de la red y desde esa opción vamos a poder definir un usuario y una contraseña para todos los equipos que pertenezcan a esa red, ¿sí? Va a ser una política exclusiva para dispositivos de esa red. Entonces, siempre el usuario y la contraseña va a ser la que esté en la red. En caso de que no tenga ninguna configuración en el switch o nunca haya estado en el cloud, bueno, van a ser las credenciales por defecto, ¿sí? Esto también, pequeña imagen de lo que es una configuración en local. Aquí ya vamos a tener muchas más opciones
de las que podríamos llegar a ver en el cloud, que luego lo voy a mostrar, pero bueno, vamos a tener un poco la información que vemos en el cloud a nivel estadísticas, a nivel consumo de puertos, el consumo de PoE, vamos a aplicar las mismas configuraciones que hacemos en el cloud, pero también lo vamos a poder hacer en local. Algo a tener en cuenta cuando tenemos configuraciones híbridas es que si vamos a estar, por ejemplo, configurando VLANs donde tenemos el soporte local y el soporte en el cloud, lo mejor es siempre hacerlo del cloud, porque el cloud podría eventualmente pisar esa configuración de local. Excepto casos puntuales que luego voy a mostrar donde en el momento que conectamos un switch, ¿sí? Podríamos aplicar ciertas configuraciones y esas configuraciones lo que hacen es empujarla, ¿sí? Al cloud directamente. O sea, traslada la configuración al cloud. Generalmente cuando tenemos los switches o cualquier dispositivo del cloud y hacemos cambios en el cloud, lo que hace el cloud envía la configuración al dispositivo. Hay una configuración especial en los switches donde si bien conectamos un equipo al cloud, no tenemos quizás nada configurado, lo podemos hacer en local y funciona al revés. El switch le envía la configuración al cloud. Y es para casos puntuales donde recién estamos conectando el switch, ¿sí? Pero es algo particular. Si no, generalmente cuando tenemos, por ejemplo, la misma función en el cloud y en local, lo mejor es hacerlo directamente en el cloud, ¿sí? No hacerlo en local, más que nada para evitar que se sobrescriban algunas configuraciones. Enrutamiento estático versus dinámico es otra de las funciones, que esto sí lo vamos a tener que hacer todo a través del cloud, perdón, de la interfaz local, porque esta función es parte de todas las configuraciones que tenemos en local. Enrutamiento estático, los switches tienen el soporte para crear rutas estáticas, permitiendo definir manualmente rutas entre diferentes segmentos de red, y este método proporciona un control total sobre el flujo del tráfico. Así que esto también, escenarios donde requieran una configuración de rutas estáticas, se va a poder hacer directamente a través del switch en local. Enrutamiento dinámico, también, escenarios donde tengamos rutas dinámicas, vamos a poder gestionar ese tipo de tráfico. Esto no quiere decir que el switch va a poder crear todo el enrutamiento dinámico, sino que eso lo va a crear un router, pero el switch puede reconocer ese tipo de tráfico, dejarlo pasar, incluso aplicar algunas reglas de filtrados. Así que también puede reconocer todo este tipo de configuraciones. Así que esto es algo también a tener en cuenta y que se pueden hacer algunos ajustes. Y la imagen que se muestra es la detección del tráfico de OSPF, que es un poco lo que comentaba anteriormente, donde se pueden crear ACLs, ¿sí? De tráfico generado por OSPF que el switch puede recibir, entenderlo y aplicar algunas acciones, ¿sí? Así que esto es algo que sí vamos a tener que hacerlo del entorno local, vamos a poder gestionarlo del entorno local, configurarlo, sin afectar nada de lo que esté configurado en el cloud. Así que eso es una de las características y es una de las características que se pueden. Tienen muchas funciones adicionales dentro de la interfaz local. ACLs es algo que venía comentando y el ACL es un control de acceso, ¿sí? La interfaz de gestión local proporciona funcionalidades completas para el control del ACL granular del tráfico de la red, ¿sí? Los switches permiten crear políticas de seguridad basada en dirección MAC o en dirección IP. Por eso aquí tenemos una ACL de ambos mundos, ¿sí? De capa 2 o de capa 3. Y se pueden hacer ambos ACLs. Incluso no solo si estamos hablando de capa 3, no solo en IP versión 4, sino que también podemos hacerlo para redes que tengan IP versión 6, ¿sí? Por un lado vamos a tener el filtro de tráfico según la dirección MAC, que aquí podemos especificar tanto direcciones MAC de origen como de destino, basado en IP, que también vamos a estar hablando de direcciones IPs, incluso podríamos hablar de una configuración de capa 4 casi, porque ya estamos hablando de protocolos y de puertos. Entonces también podríamos tener un ACL basado no solo en direcciones IPs, sino en protocolos y también en puertos. Y esto luego se va a aplicar por puertos, ¿sí? En el momento que creamos una ACL, vamos a tener que luego especificar en qué puerto va a funcionar ese ACL. Así que por eso tenemos un control muy granular. Esto no se va a aplicar en todos los puertos, sino que podemos decir sobre qué puertos va a haber algún tipo de filtrado. Y nos
muchas características para muchísimas configuraciones distintas. Podríamos tener una ACL que trabaje con un puerto, otro que sea para otro puerto, que filtre determinadas VLANs, que no filtre, etcétera. Así que esto también es una de las características que están dentro de los switches. Vale, respecto a seguridad, aquí tenemos un ejemplo, un tipo de ataque, ¿sí? Esto es una prevención para un ataque que se conoce como DHCP Starvation, ¿sí? Es un ataque que generalmente utiliza direcciones MAC falsificadas de forma repetida para solicitar múltiples concesiones de DHCP del servidor legítimo. Básicamente, ¿qué es lo que hace un atacante? Es generar direcciones MAC aleatorias solicitando direcciones IPs al servidor de DHCP. ¿Qué sucede? Que el servidor agota el pool de direcciones IPs, por lo tanto, dispositivos que sean válidos en la red no pueden obtener un IP porque el DHCP no tiene un pool de direcciones. Y esto sucede porque es un tipo de ataque que se llama Starvation, que lo que hace es consumir todo el pool de direcciones IPs, no deja inoperativo el servidor de DHCP, sino que directamente agota el pool y no puede entregar más direcciones IPs. Y esto lo está haciendo todo el tiempo. Uno de los efectos que vamos a ver es que probablemente la CPU empiece a aumentar y que la tabla de direcciones MAC sea también enorme porque va a haber miles de direcciones MAC solicitando IPs y eso se está haciendo todo de forma aleatoria todo el tiempo, ¿sí? Así que uno de los mecanismos de protección para este tipo de ataques es restringir el número máximo de direcciones MAC permitidas por puerto, ¿sí? Imaginar el caso donde hay un solo dispositivo en un puerto. Podríamos limitar que únicamente por un puerto reciba o pueda comunicarse una sola dirección MAC. Si hay más de una dirección MAC, directamente el switch lo puede filtrar. En casos donde, por ejemplo, hay access point conectados, bueno, podemos filtrar según una serie de cantidad o una cantidad específica de direcciones MAC, ¿sí? Podríamos decir que por un puerto puedan pasar 100 o 200 direcciones, eso no va a agotar el pool. El tema es no dejarlo abierto porque por una dirección, por un puerto, podrían pasar MAC falsas o fake solicitando IPs y pueden pasar miles de direcciones. Entonces, la idea es tener algún tipo de control sobre eso en caso de que quisiésemos una protección un poco más alta o si hemos detectado un tipo de ataque similar, bueno, poder restringir por puerto las direcciones MAC, ¿sí? Esto se va a aplicar también dentro de la interfaz local. ¿Qué vamos a lograr? Que directamente se pueda pasar cierta cantidad de direcciones MAC por un puerto y la demás la bloquee, ¿sí? Es como una especie de firewall a nivel capa 2 que lo que va a hacer es bloquear una cierta cantidad de direcciones MAC, ¿sí? Otra opción que tenemos es la parte de seguridad de los puertos, ¿sí? Dentro de la parte de seguridad es lo que hablaba anteriormente, es la cantidad de direcciones MAC, ¿sí? Que tenemos. Esto también lo vamos a hacer por puertos, ¿sí? Vamos a poder especificar número máximo de direcciones MAC, tiene un modo de aprendizaje de direcciones MAC que puede ser estático o dinámico, acciones, ¿sí? Como restringirlo o bloquearlo, y también tiene un temporizador de recuperación. Sobre todo esto es para tipos de ataques específicos, incluso para todo lo que sea denegación de servicio, todo esto tenemos características especiales en el switch que se pueden habilitar. Otro tipo de ataque que podemos encontrarnos en la sección de la red es una opción de un servidor de DHCP falso en la red. No puede existir más de un solo servidor en una red de datos, ¿sí? No pueden haber dos servidores de DHCP en la red porque como utiliza un principio de capa 2, sería muy difícil que funcione con dos servidores, más que nada porque un dispositivo puede estar obteniendo dirección de otro servidor de DHCP y no funcionar. Así que siempre tiene que solamente existir un servidor de DHCP. Hay ataques que simulan el uso de un servidor de DHCP y lo que hace este tipo de ataque es dejar inoperativo el servidor de DHCP original e implantar el falso, ¿sí? Imaginar ambos ataques como el que comenté anteriormente, de DHCP Starvation, junto con este ataque. Por un lado, el atacante lo que hace es agota el pool de direcciones IPs. Y por el otro lado, habilita un servidor de DHCP en la red. ¿Qué va a suceder en este caso? Que un cliente válido va a obtener una dirección IP del servidor de DHCP falso.
¿sí? Entonces, esto es un tipo de ataque y obviamente termina en un ataque man in the middle, porque al tener una dirección IP de un DHCP que es falso, vamos a poder capturar todo el tráfico de la red, incluso manipular los datos, como cambiar el DNS, reenviarlo, hacer finalmente un ataque de phishing, etc. Así que DHCP snooping es otra de las características que tenemos a nivel seguridad para evitar estos ataques, ¿sí? DHCP snooping lo que hace es validar determinados puertos como puertos válidos y puertos no autorizados, ¿sí? Que en definitiva, ¿qué va a hacer el DHCP snooping? Todas las respuestas de DHCP, por ejemplo, offer y DHCP ACK, solo se van a aceptar de puertos marcados como trusted, o sea, puertos que confío en lo que esté conectado, ¿sí? Típicamente aquellos conectados a servidores de DHCP legítimos o routers. Los puertos untrusted, ¿sí?, que son los que no voy a confiar, solo pueden enviar solicitudes de DHCP, pero no van a tener respuestas. Así que con esto evitamos, con ambas configuraciones, este tipo de ataques. Por un lado, no vamos a tener más de cierta cantidad de direcciones MAC pasando por un puerto, y por otro lado, vamos a evitar que un atacante nos pueda instalar un DHCP en la red, porque directamente no va a responder a ciertos mensajes. Así que aquí también hay un pequeño gráfico donde tenemos un atacante donde va a estar en un puerto untrusted. Siempre todo lo que dé a la LAN va a tener que estar en untrusted y únicamente vamos a confiar en el puerto que está conectado directamente al DHCP. Todos los demás puertos tienen que estar configurados como untrusted porque no voy a confiar en esos puertos, ¿sí? Entonces, únicamente va a haber un solo puerto que sea válido para que exista un servidor de DHCP. Y de esta forma evitamos un DHCP en la red que sea falso. Y nada, nos evitamos problemas de seguridad más adelante, ¿sí? Algunas características también particulares que tenemos en los switches: soporte PoE completo, ¿sí? Tenemos soporte PoE por medio de control de puertos, agendado de puertos, ¿sí? Que podríamos decir que un switch a determinados puertos les entregue PoE en determinados horarios, en determinados días, e incluso podría reiniciar cada cierto tiempo el puerto PoE, ¿sí? Por eso, si tengo una AP conectada de un teléfono IP o cualquier dispositivo que se alimente por PoE, podría encenderlo o apagarlo según las necesidades. Y también tenemos switches de diferentes características con soporte PoE Plus o PoE Plus Plus, ¿sí? Para, por ejemplo, APs de Wi-Fi 7 que tienen características de PoE más elevadas, bueno, tenemos switches con esas características. Otra opción útil, ¿sí?, que se ha añadido recientemente es la posibilidad de utilizar un archivo backup editable para aplicar configuraciones en gran escala. Esto también es bastante útil porque imaginar un escenario donde hay que instalar 30, 20 o 40 switches y la configuración termina quizás siendo la misma, solamente necesitamos una dirección IP o una VLAN de management. Podríamos hacerlo utilizando un archivo backup, ¿sí? Configuramos un switch, exportamos ese archivo de backup y modificamos únicamente la línea de la dirección IP. Y con ese archivo lo vamos instalando en cada uno de los switches. De esta forma podemos hacer una instalación a gran escala también de forma rápida, ¿sí? Así que también tenemos la posibilidad de editar ciertos parámetros en el switch y luego replicarlo en otros switches. Tercera opción adicional es la pérdida de cloud por configuraciones erróneas, ¿sí?, que es lo que comentaba al principio. Algo muy común es, por ejemplo, cambiar la VLAN de management y perder la conectividad del switch. Si hay un error en esa configuración, lo que va a suceder es que el switch pierda la comunicación con el cloud y no se pueda recuperar a no ser que ingresemos de forma local y volvamos atrás el último cambio o hagamos un ajuste sobre la VLAN de management. Si eso sucede, lo más normal es que se pierda la comunicación con el cloud. Pero el switch tiene un control que si cada cierto tiempo y hubo una configuración, no se restaura la comunicación con el cloud, el switch vuelve atrás esa configuración para que se pueda volver a estar en línea del switch. Y esto es bastante útil porque si estamos trabajando en sitios remotos donde no tengamos quizás una VPN, vamos a perder el switch, ¿sí? Entonces con esta configuración se va a volver atrás el último cambio y vamos a poder recuperarlo. Y podría añadir una cuarta opción
adicional, que es la que comenté anteriormente, que podríamos hacer algunas configuraciones por local dentro del switch y que se repliquen directamente en el cloud. En vez de que sea al revés, ahora lo hacemos del switch hacia el cloud en vez del cloud hacia el switch. Así que también podría ser una configuración particular y es algo bastante útil, porque imaginar donde estoy creando una nueva red y necesito crear unas VLANs. Lo puedo hacer directamente desde el switch, que se cree la VLAN, se replique en el cloud y dentro de la interfaz local ya ir configurando la VLAN, quizás conectada con el router o algo similar. Así que también es una función bastante útil para replicarlo, ¿sí? Vale, aquí tenéis una lista de modelos de switches con diferentes características, diferentes puertos, interfaces de fibra, interfaces SFP+, diferentes características de PoE. Bueno, dentro de los documentos que tenéis aquí en el webinar podéis descargar directamente los datasheets de estos equipos e ir comparándolos si los necesitáis. Hay switches rackeables, más de escritorio, con PoE, sin PoE. Bueno, tenéis una gama muy grande de switches que podéis ir viendo según también necesidades que tengáis. Vale, finalmente vamos a hacer una demo, ¿sí? Para que no esté hablando todo el tiempo, vamos a hacer una demo, que voy a hacer dos demos, ¿sí? La primera la voy a hacer a través del cloud y la otra la voy a hacer a través del entorno local, sobre todo para mostrar estas características particulares que tenemos en los switches. Así que vamos a cerrar esto y voy a ir directamente a este dashboard, ¿sí? Esta es mi cuenta de cloud, voy a volver a loguearme, vamos a ingresar. Recordar que la gestión del cloud es gratuita, lo único que necesitáis es crear una cuenta con un correo electrónico y no mucho más. Yo estoy dentro de esta organización donde tengo ciertos dispositivos conectados, pero como estamos hablando del switch, vamos a focalizarnos directamente en el switch, ¿sí? Por eso voy a hacer un clic aquí. Tengo este switch en línea, voy a hacer un clic en Details para ver los detalles, y de aquí puedo ver todos los detalles particulares de este switch. El registro del switch dentro del cloud es algo realmente muy simple, simplemente hay que ir a esta sección de inventario y licencia, puedo hacer un clic aquí, registrar dispositivo y lo único que me va a pedir es el número de serie. Si el switch tiene internet, especificando únicamente el número de serie y presionando en registrar, automáticamente se va a registrar a esta organización, ¿sí? Luego cuando esté dentro del inventario voy a poder asignarlo a una red particular, ¿sí? En este caso la red se llama Site Darío, que es donde tengo este switch. Así que vuelvo a Details para los detalles particulares de este switch. Hablo un poco del modelo del switch, ¿sí? Es un 5512FP, me da el número de firmware, versiones, direcciones IPs y demás. Dentro de los puertos me está diciendo que el puerto 1 es el puerto de uplink y el puerto 7 es donde hay un dispositivo con PoE, ¿sí? Tengo conectado una AP con PoE y me dice también la utilización total del PoE. Como tengo solamente una AP, obviamente tengo mucho todavía presupuesto de PoE como para utilizar. Aquí también me puede dar un listado de la utilización por puerto. Como solamente tengo un solo puerto con PoE, veo solamente el puerto 7. Después configuraciones de direcciones IP, lo puedo configurar como DHCP o una dirección estática e incluso utilizar una VLAN de management, ¿sí? Una foto y alguna nota por si quiero añadirlo. Dentro de la configuración del sistema, esto viene heredado de una plantilla que es la parte de los switches, ¿sí? Si yo voy a la ruedita y voy a la sección de switches, tengo aquí donde dice System y Protocols. Esto es lo que viene heredado en la configuración del switch. ¿Qué significa? Que todos los switches que conecte a la red van a aplicar esta configuración. Si quisiese hacer algún ajuste particular y que se aplique a todos los switches, lo voy a hacer dentro de esta sección, donde dice System y Protocols. Si no quiero hacerlo, pero quiero hacer una modificación en un switch en particular, lo que voy a hacer es hacerlo directamente desde aquí, ¿sí? Desde aquí puedo sobreescribir la configuración. Por ejemplo, podría decirle que la prioridad del bridge, en este caso, va a ser 4096 para la RCTP. Y lo que voy a hacer es sobreescribir esta configuración únicamente en este switch, no en todos. Así que todo esto se puede sobreescribir y viene heredado de la plantilla de los switches. Opción interesante es habilitar esto, ¿sí? Unlock Local Key Settings, que es para desbloquear todas las configuraciones
dentro del entorno local. ¿Sí? Yo lo tengo habilitado porque ahora vamos a hacer una prueba y vamos a hacer una demo por local. Puertos. Vamos a dejarlo así. Puedo hacer configuración en cada uno de los puertos. Yo, por ejemplo, puerto 4, puedo hacer botón en configurar y desde aquí puedo asignarle un nombre, asignar la velocidad, puedo decir si un puerto va a tener PoE o no va a tener PoE, incluso puedo definir por el usuario el PoE máximo que pueda tener. VLANes, en este caso tiene el PVID en default, que es el 1, pero podría asignar, como tengo varias VLANes creadas, podría asignar otro, ¿sí? Otra red distinta. Esto recordar que siempre las VLANs se van a crear del router y el switch lo único que va a hacer es taguear o destaguear la VLAN, utilizar el VLAN trunking, aislamiento de puertos, utilizar un rate limit para los puertos, flow control y QoS sobre puertos. Esto es todo lo que podríamos hacer dentro de la gestión de puertos. VLANs, desde aquí podríamos crear una VLAN y también modificar el comportamiento de las VLANs. Por ejemplo, aquí la VLAN 88, puedo hacer un clic aquí y decir que en este caso dice que la VLAN 88 está destagueada, pero podría decirle que en el puerto 7 esta VLAN esté tagueada, ¿sí? Y también en el puerto 9 que esté destagueada, ¿sí? Entonces, haciendo esta configuración, también voy a modificar el comportamiento de las VLANs por puerto. Así que desde aquí, desde esta sección, puedo crear una nueva VLAN, ¿sí? En Add VLAN hay que especificar el ID y el nombre, y si no, la otra opción es crearlo de esta sección de VLAN, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Si voy a trabajar solamente sobre los switches, quizás la opción más rápida es crearlo desde aquí. Si no, desde VLAN se van a crear también. ¿Sí? Así que desde aquí también es algo realmente bastante simple porque lo único que hay que seleccionar es qué puertos van a trabajar tagueados y qué puertos destagueados, ¿sí? Recordar todo lo que vaya a equipos de red, como pueden ser APs o routers, siempre va a estar tagueado y destagueado quizás para, no sé, un dispositivo final, un equipo de la LAN que se tiene que conectar a otra VLAN que no sea la de defecto, bueno, etc. Así que desde aquí vamos a poder gestionarlo todo. Mirror, podemos espejar puertos, ¿sí? Aquí podríamos decir que determinados puertos estén espejados, quizás para control de diagnóstico, ¿sí? Para hacer algún diagnóstico, una captura de paquetes, lo podemos hacer desde aquí. Soporte de link aggregation, podemos agregar determinados puertos para aumentar el enlace, quizás lo que sea de un uplink. Control del PoE, desde aquí tenemos un control bastante importante, con muchas características sobre lo que sea PoE, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el puerto 1 podría decir que esto esté agendado y decir que esté disponible o no disponible por horarios. Podría decir, no sé, aquí disponible de 8 a 5 todos los días. Pero un día particular, no sé, domingo que no esté disponible y, perdón, sábado no esté disponible, domingo no esté disponible y aplicar estos cambios. Incluso también que se reinicie el PoE en algún horario específico, ¿sí? Así que todo esto lo podemos utilizar con plantillas, sobre todo cuando hay ciertos dispositivos que necesitan apagarse por PoE, quizás por algún tipo de control de seguridad. También soporte LifeGuard. Esta es otra función que a veces se pasa por alto, pero podríamos utilizar un LifeGuard sobre uno de los puertos, ¿sí? ¿Qué significa el LifeGuard? El switch va a estar monitoreando un dispositivo de la red. ¿Cómo lo va a monitorear? Quizás con un ping. Entonces va a estar haciendo un ping hacia un dispositivo. Si el dispositivo deja de responder, automáticamente el puerto va a reiniciar el PoE, ¿sí? Logrando que el dispositivo obviamente se reinicie. Así que esta es otra función que está disponible y también para cámaras no solo lo va a monitorear por una IP, sino que va a controlar el tráfico, si tiene tráfico ese puerto. Así que eso es lo que se denomina como AutoCam LifeGuard. Y todas estas opciones son configuraciones para esta opción, ¿sí? Podríamos, obviamente, en el momento que se reinicie ese puerto, recibir una notificación. Si tenemos la aplicación instalada, ¿sí? Cloud2Go, vamos a recibir una notificación por medio de Push, ¿sí? Sea cualquiera el sistema operativo, iOS o Android, para saber que se reinició un puerto de forma automática, quizás porque un dispositivo no estaba respondiendo. Así que también control de PoE completo. Y esto es el estado, ¿sí? De los puertos. En este caso
únicamente ve el puerto 7 porque es el único puerto donde tengo un dispositivo con PoE habilitado. Y finalmente los logs, ¿sí? Que también es algo bastante útil para saber qué podría estar pasando en alguno de los switches, ¿sí? Aquí podemos filtrar incluso, seleccionar todas las métricas y lo que nos va a mostrar es todo lo que estuvo pasando por el switch, ¿sí? Si se cayó un puerto, si se reinició, si hubo algún tipo de rollback, si el rollback es volver al estado anterior o que guardó el estado anterior. Es como que el cloud cada cierto tiempo hace una especie de snapshot al switch para saber el estado en el que está y si está todo correcto, lo guarda, ¿sí? Por lo que comentaba anteriormente, un error en una VLAN de gestión que perdamos el switch, lo pueda recuperar. Bueno, y todos los eventos que podrían pasar por el switch. Así que todo esto va a ser toda la gestión del switch, todo a través del cloud, ¿sí? Lo único que es necesario es una conexión a Internet, ¿vale? Así que, por un lado, tenemos esta gestión y vamos a ver también la gestión en local, ¿sí? Que es lo que vamos a ver aquí, esta demo en local. Como este switch está conectado a mi red, yo puedo ver la dirección IP interna, que es esta, ¿sí? Que lo tengo aquí en esta pestaña, y tengo la 10.101.196. Aquí me voy a loguear con la configuración, perdón, con el usuario y la contraseña de mi red. ¿Vale? Vamos a poner que no. Ya tenía habilitado el local GUI, por lo tanto voy a ver el switch en toda la parte local. Y fijaros que si voy a la ruedita tengo muchas opciones, sobre todo las opciones importantes como los protocolos de capa 3, el control de acceso. Dentro de la parte de seguridad voy a ver 802.1x, ¿sí? Port Security, configuración del Radius Server. O sea, todo esto lo vamos a poder ver si tenemos habilitada siempre esta opción, que es la que desbloquee estos parámetros. ¿Sí? Algunas de las funciones que tenemos, si voy a protocolos de capa 3, voy a poder ver algunas características particulares. Aquí tenemos una de las opciones, como dije, MP Snooping, MLD Snooping, DHCP Snooping, DHCP Relay, rutas estáticas, que es lo que comentaba al principio. Desde aquí podríamos crear rutas estáticas sin la necesidad del switch. Lo único que necesitamos es la dirección IP de destino, la máscara y el gateway, donde poder alcanzar esa red. MVR, protocolos de enrutamiento dinámico como RIP, OSPF, RIP-NG y OSPF versión 3. La tabla de enrutamiento, ¿sí? Y esto también es una función útil que es como una detección rápida de cuando hay otro DHCP en la red, ¿sí? Yo lo tengo deshabilitado, pero aquí le podríamos configurar en qué servidor DHCP confiamos. En caso de que suceda algún evento extraño en DHCP, vamos a poder recibir una notificación, ¿vale? Así que desde aquí también, desde la sección de OSPF, vamos a poder configurar, ¿sí? Todos los parámetros de OSPF, ver los vecinos que tienen y gestionarlos, ¿sí? Incluso las configuraciones del área que tiene OSPF. Así que si estamos buscando una red o tenemos la necesidad de una red un poco más compleja, bueno, podemos utilizar enrutamiento dinámico. Esto está habilitado sobre todo la parte de OSPF en algunos modelos de switch, como por ejemplo el 5512. Todo lo que es enrutamiento estático está en todos los modelos de switches, incluso en los más pequeños. Pero todo lo que sea enrutamiento dinámico necesitamos switches con ciertas características de hardware. Más que nada porque todo lo que sea enrutamiento dinámico consume mucho CPU. ¿Sí? Tener en cuenta que esto es una función de capa 3 y no es una función de capa 2. Todo lo que sea capa 2 va acelerado, ¿sí? por otro tipo de hardware, no utiliza CPU. En cambio, en este caso sí va a utilizar CPU. ¿Sí? Por eso requiere un switch un poco más potente. Así que desde aquí tenemos ciertas funciones que podemos utilizar con algún tipo de gestión de capa 3 en caso que lo necesitemos. Funciones de control de acceso lo podemos ver desde aquí. Y desde aquí podemos crear una CL para la Mac, una CL para IPs, ¿sí? Versión 4, versión 6. Podemos crear un rango de puertos y finalmente el port binding es donde vamos a asignar ese ACL. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría crear un ACL, ¿sí? Para IP versión 4. Podría decir, no sé, por ejemplo, test. ¿Sí? Voy a crear un ACL.
y voy a ir donde dice IP versión 4 base, ¿sí? Voy a hacer add el ACL que acabo de crear, ¿sí? Que se llama test. Aquí la secuencia es la ubicación que va a tener, en este caso va a ser la 1, voy a dejarlo en permitido, puedo utilizar funciones de SSP, que esto es la prioridad del paquete IP, la IP de destino, la IP de origen, ¿sí? Y si tiene, por ejemplo, un grupo de puertos, sea destino o sea de origen. En este caso podría decirle, no sé, la IP de origen, la 10, 101, 10, ¿sí? Siguiente es la máscara, que es un triple O550, un barra 24. Protocolo, aquí podría seleccionar un protocolo de la lista, ¿sí? Seleccionar un ID de protocolo o cualquiera. En este caso lo voy a dejar como cualquiera, la de destino también, y aplicarla, simplemente para mostrar cómo se crea. ¿Sí? Ahí la tenemos creada ya. Y lo mismo vamos a poder hacerlo sobre una CL de dirección MAC. ¿Sí? Podría decir test MAC aquí, MAC, aplicar el ACL, y desde aquí crear un nuevo ACL, ¿sí? Donde vamos a tener las mismas configuraciones, pero esta vez vamos a necesitar datos de las direcciones MAC de origen y de destino. Así que se crea de la misma forma. Obviamente uno va a estar por IP y el otro va a estar por MAC. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar esta opción de por binding. Por ejemplo, el puerto 4 yo podría decirle editar y que utilice el ACL de IP que acabamos de crear. ¿Sí? Podría crear en un puerto un ACL de IP versión 4, versión 6 y también el de Mac. Podría decir que en este puerto, por ejemplo, en el puerto 4 se utilice el ACL de IPs, en el puerto 2 el de Mac, en otro que se utilice ambos. Bueno, esto es lo que comentaba de que es una configuración muy granular. ¿Sí? Aquí si lo aplico en el puerto 4, directamente va a marcar ahora permitido esa dirección IP que acabo de crear en el ACL. ¿Sí? Así que aquí tenemos esta opción. Así que todo esto es para el control de las listas de acceso. Vamos a ir a esta opción de seguridad. Tenemos la opción de acceso, ¿sí? Que es solamente para la gestión de la interfaz web o del CLI por local. ¿Sí? Esto es la interfaz web y el CLI es la consola. Básicamente puede ser una consola de SSH. Soporte 802.1x, que es lo que comentaba antes. Aquí podríamos configurar los servidores del Radius, ¿sí? Dentro de Accesses, bueno, todo lo que comentaba, el acceso. Y vamos a ver otras opciones que podríamos ver. Link Aggregation, Spanning Tree lo tenemos. Las opciones de VLANs podríamos ya utilizarlas en el cloud. Es más, recomiendo que se utilicen directamente en el cloud. Dentro de las opciones de sistema, vamos a ver muchas de estas opciones en el cloud, pero podríamos también ver algunas tablas adicionales como RP con muchas características, ¿sí? Quizás en el cloud vemos la tabla de RP dentro de la herramienta de diagnóstico, pero aquí podríamos hacerla un poco más específicas, ¿sí? La parte QoS, protocolos de capa test, link aggregation, utilizar la opción de firmware, la sección de port setting también. Si bien por setting lo tenemos en el cloud, puede ser alguna característica adicional que podríamos utilizar. ¿Sí? Tenemos aquí de vuelta, vamos a ver lo mismo que estamos viendo en el cloud, igual que los logs. Los logs también conviene verlo directamente desde el cloud. ¿Sí? Más que nada, esta función va a ser útil para darle más características al switch de las que no tenemos en el cloud. Sobre todo, todas las funciones de capa 3 la vamos a encontrar aquí. ¿Sí? Ten en cuenta que es lo que comentaba al principio. Todas las secciones o todas las funciones de capa 3 se van a migrar al cloud. ¿Sí? Calculo que transcurso el año que viene ya vamos a tener todo migrado al cloud. Pero si estáis buscando, no sabías que existen estas funciones, bueno, lo vamos a encontrar todo directamente desde esta interfaz de local. ¿Sí? Vamos a volver aquí. Vale.